Mi hermano murió cuando yo era un niño. Sin embargo, él no paraba de hablar después de muerto. Creo que la gente debería saber lo que dijo. Todos sabíamos que a Denise le quedaba menos de una semana y nos habíamos preparado para todo lo bueno que eso traería. Esto nos iba a destrozar y dejar un enorme agujero en nuestras vidas. Pero eso sería todo. Se ajustaría a nuestra comprensión de las cosas y todos podríamos asumir que él iba a donde pensamos que va la gente. Eso habría sido mucho más fácil, mucho menos preocupante que lo que realmente sucedió. A Denise le habían diagnosticado cáncer un par de días después de su 10º cumpleaños, y todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Nunca hubo una mejora, nunca una oportunidad de cirugía. Todas las exploraciones mostraban lo mismo. Las membranas negras y aceitosas se habían vuelto más grandes y densas. El hecho de que fuéramos gemelos y nos habíamos visto idénticos hasta que empezó la quimioterapia, solo empeoró las cosas. Allí estaba yo, justo a su lado, una imagen perfecta de lo que solía ser antes de que se le cayera el pelo y perdiera el color y sus mejillas se hundieran en el cráneo. Un fantasma demacrado que contrastaba constantemente con lo que debería ser. Y finalmente el médico cerró el caso, apagando los últimos vestigios de esperanza. Lo más probable es que Denise no dure más de 4 días, una semana como máximo. Así que todos nos instalamos en su habitación mohosa del hospital. Las paredes estaban cubiertas de pecas y eran de un verde guisante. La única luz que entraba por entre las contraventanas era una rendija que se extendía por el suelo hasta terminar justo antes de la cama de Denise. El personal se las arregló para traerme otra cama más sencilla, y mis padres dormían en sillas de mimbre viejas. En ese momento, Denise se veía muy mal. Casi se le podía ver el cráneo. Todos queríamos hablar con él, aprovechar al máximo el tiempo que nos quedaba, pero dormía casi todo el día, y cuando se despertaba solo, había silencio. Nadie sabía qué decir, no había palabras adecuadas, y existía un miedo subyacente de que en el momento en que alguien interactuara con la situación, de alguna manera la haría real y afectaría a todos. El primer sonido nos haría caer a todos de la cuerda floja, y caeríamos en lágrimas y caos, y no seríamos capaces de levantarnos de nuevo. Así que había silencio. Mis padres ocasionalmente forzaban sonrisas que nunca llegaban a aparecer en sus ojos. El tercer día fue cuando finalmente sucedió, cuando el pitido constante del monitor cardíaco comenzó a convertirse en frenéticos lamentos electrónicos, y Denise empezó a temblar débilmente mientras un sonido seco y crepitante se elevaba de su boca. Mis padres saltaron de sus sillas y mi madre se dirigió directamente hacia Denise, lo agarró por los hombros y le rogó que parara y que todo se arreglara. Mi padre estaba en la puerta de la habitación, gritando por los pasillos pidiendo ayuda. Los médicos y enfermeras del hospital habían cambiado últimamente. Habían empezado a tratar a Denise de otra manera. Antes, las reanimaciones eran siempre esfuerzos frenéticos y desesperados, como carreras de 100 metros. Había un deseo desesperado de tener éxito en cada movimiento. Ahora era diferente, más como un trote constante. Eran personas que hacían lo que debían hacer, marcando mentalmente las cosas que debían intentar en pequeñas listas de verificación. No creo que hubiera hecho ninguna diferencia en ninguno de los dos sentidos. El cáncer finalmente había cedido y su sistema ya no podía soportarlo más. Llamaron y se fueron, ofreciendo sus condolencias y diciendo que se llevarían el cuerpo cuando estuviéramos listos. La puerta se cerró detrás de nosotros. Yo, mamá, papá y, claro, el cadáver de Denise. Todos nos acercamos un poco más, nos colocamos al costado de su cama y nos quedamos mirando. Mi madre se quebró y rompió a llorar a borbotones. Mi padre la acercó a él, tratando de mantener la calma, pero perdiendo el control a su manera. No sollozaba, solo alguna lágrima ocasional que le corría por el rostro y respiraciones entrecortadas que brotaban de sus dientes apretados. Me quedé mirando en silencio la cara de Denise. Todos nos quedamos allí parados durante un largo rato. Finalmente me di cuenta de que no se trataba de una sola cosa, de un único acontecimiento. Por primera vez, mi mente empezó a descontrolarse y a desvelar todas las infinitas implicaciones de todo aquello.
cada una de ellas, haciendo que se me hundiera el estómago y que lo echara mucho de menos a pesar de que acababa de llegar. Nunca volvería a hablar con él, nunca volvería a reírse de mí, nunca volveríamos a cenar juntos, nunca volveríamos a ir juntos a la escuela, nunca volveríamos a estar en la misma clase en la escuela, ni a hablar durante las clases en la escuela. Todo esto seguía y seguía mientras me daba cuenta de que no había perdido a una sola persona. Había perdido 1.000.000 de cosas. Algo que estaba destinado a ser una presencia constante se había ido, y nada volvería a ser tan bueno como debería ser. Todo lo que iba a hacer se vería arruinado por la certeza de que no lo haría con él, o de que no podría contárselo más tarde. Siempre había sido una suposición infantil que algo así sucedería. Fui el primero en ver sus labios temblar. «Mamá, papá, creo que sus labios se mueven», dije. Mis padres se quedaron paralizados, todavía abrazados uno al otro, mi madre acurrucada y sostenida por mi padre. Bajamos la mirada mientras sus labios seguían temblando. Mis padres volvieron a quedarse callados. Debían de estar intentando contener la esperanza, suponiendo que se trataba de algún tipo de tic nervioso. Pero seguía así y, finalmente, con una voz ronca y polvorienta, tan débil que parecía que la oyeras en el viento, dijo mi nombre. «Todos ustedes me escuchan». Mi padre corrió por la habitación gritando a las enfermeras que volvieran. Mi madre se agarraba la boca y se tambaleaba hacia atrás desde la cama. Los trabajadores volvieron a entrar. Repasaron la lista de verificación y le aplicaron descargas eléctricas con los desfibriladores varias veces hasta llegar a un veredicto. «Lo sentimos, todavía está muerto». «Pero le oí hablar», dijo mi padre con voz suplicante. «Mira, podría haber sido una fuga de gas». «Pero», dijo mi padre antes de que un leve sonido chirriante atravesara la habitación y todos se volvieran hacia el origen. Venía de Dennis, a medio camino entre un suspiro y un graznido. «Harry, todo está tan oscuro, hace tanto frío. Es tan oscuro que me está hundiendo por dentro». Un momento después, las enfermeras volvieron a empezar con sus rondas, pero no se trataba de un simple repaso de la lista de verificación. Se les notaba en la cara, en lo apresurados que eran sus movimientos. No sabían lo que estaba pasando, ni siquiera estaban seguras de estar haciendo lo correcto. Pasaron nuevamente al desfibrilador, enviando ondas de energía a través del pecho de Dennis antes de escucharlo con un estetoscopio. «No tiene sentido, no tiene sentido», murmuraba uno. Después de 10 minutos, todos dieron un paso atrás. Habían revisado la lista de verificación y no había sucedido nada. «¿Qué pasa?», gritó mi madre. «Uno de los hombres, creo que un médico», respondió. «No pasa nada. Intentamos inyectarle oxígeno, pero no hay nada. No hay pulso y no podemos inducirlo durante más de 1 o 2 segundos. La temperatura corporal ha bajado 3 grados. Está muerto». «Pero lo escuchamos», dije. «Lo sé, pero está muerto». Se oyó de nuevo el chirrido seco y todos se callaron. «Por favor, Harry, ¿dónde estás?». Me acerqué a él. No me aliviaba que hablara, solo tenía miedo. Esto estaba mal. Quería correr. Quería que se fuera para poder llorar con mis padres y terminar con esto de una vez. Pero seguí caminando y puse mi mano sobre la suya. Su mano huesuda, fría y claramente muerta. «Estoy aquí», dije. «Puedo ver gris. Un poquito de gris, pero está muy lejos. No solo lo veo, lo siento. Lo siento y nunca supe que algo pudiera estar tan lejos. Ya estoy muy abajo, pero necesito ir mucho más lejos para llegar a lo gris». No sabía cómo responder, así que me quedé allí parada, y escuchándolo hablar sobre la oscuridad y la distante mancha gris. A veces me respondía, a veces no. Muchas cosas sucedieron a mi alrededor en las siguientes horas. Todos los que trabajaban en el hospital deben haber entrado y salido. Incluso mis padres comenzaron a irse a veces cuando aceptaron que yo era la única de la que Denise parecía estar consciente. Denise fue examinado por todo tipo de médicos que tenían allí y nadie lo entendió. Comenzaron a moverlo en una camilla, llevándolo al equipo que no podían traerle. Tuve que ir con ellos. Yo era la única que podía mantenerlo hablando. Pasó mucho tiempo antes de que se descubriera algo.
Se habían desesperado y habían colocado a Denise en una máquina de resonancia magnética funcional. Habían preparado completamente un cadáver y lo habían colocado en una máquina para los vivos. Toda mi familia estaba en la habitación. Un miedo frío y confuso se había instalado en mis entrañas, haciéndome sentir un poco como si quisiera vomitar. «Creo que tenemos algo», dijo el técnico que estaba mirando los monitores. «Por favor, cuéntanos qué está pasando», dijo mi madre. Había dejado atrás el terror y la esperanza, y ahora estaba, sobre todo, exhausta, con el rostro enrojecido, flácido y vacío. «Mira, este escáner busca dónde está la sangre en el cerebro. Bueno, el caso es que no hay sangre en movimiento en el cerebro, lo sabemos por su pulso, pero algo está sucediendo allí. Algo que la máquina solo puede detectar un poco, pero hay algún tipo de actividad. Ahora bien, no estoy seguro, pero creo que la actividad se concentra en algunas de las partes que controlan el movimiento. Todo lo demás está totalmente muerto. Obviamente está consciente, está usando oraciones completas, pero... ¿Pero qué?», dijo mi padre. «Pero es como si lo que hace que uno piense estuviera en otro lugar, todavía interactuando con lo que habla». «Eso es exactamente», dijo una voz detrás de nosotros. Miré por encima del hombro y vi a un anciano con un traje gris. Tenía una barba plateada bien recortada, y su presencia contrastaba extrañamente con el caos que se había apoderado del hospital. «¿Quién eres?», dijo el técnico. «Soy Daniel Coanes», dijo, entregándole al técnico una tarjeta de visita nítida. «Trabajo en el Instituto Orpheus. Somos un organismo de investigación médica semiprivado y hemos tratado algunos casos similares a este. El presidente del hospital ya ha accedido a dejarnos investigar esto». Casi invisiblemente, varios hombres se habían movido detrás de Coan y ahora se dirigían hacia el técnico. Estos hombres nos ayudarán a explicar la situación de confidencialidad que rodea a cuestiones como esta. Nosotros nos encargaremos del chico a partir de ahora. Más hombres, estos con batas blancas que tenían un logotipo extraño en el pecho izquierdo, volvieron a colocar a Denise en la camilla y nos llevaron a todos al pasillo. Los seguimos sin decir palabra, sin pensar en decir nada porque al menos estas nuevas personas representaban nuevas posibilidades, un camino completamente nuevo que podría llevarnos a una explicación. Llevaron a Denise a un quirófano y mi madre se quedó sin aliento. «Mira, ¿qué estás haciendo?», dijo mi padre con una voz ronca que dejaba claro que todavía estaba conteniendo las lágrimas. Coanes, que había estado caminando delante de la camilla a una velocidad que contradecía su edad, se había detenido una vez que llegamos al quirófano y ahora tenía mucho cuidado de mirarnos a los tres a los ojos. Todavía estábamos en el pasillo, la puerta del quirófano cerrada a nuestro lado. Él respondió en un tono bajo y cómodo. «No estamos realizando ninguna operación. Es la parte más tranquila del hospital y no hay distracciones. Lo único que queremos es entender qué le ha pasado a su hijo. Este tipo de cosas ya han pasado antes. Su hijo está consciente y, según tenemos entendido, aquí solo hablará con su hermano. Queremos utilizar a Harry para hacerle nuestras preguntas a Denise. Creemos que esto funcionaría mejor si él y Harry estuvieran solos. Hemos conectado el quirófano para poder oír las respuestas. Mis padres no dijeron nada durante un rato. Mi padre rompió el silencio con palabras débiles y vacilantes. ¿Crees que podría volver? Sé que, incluso si lo hace, no será por mucho tiempo, pero realmente me gustaría que volviera, por el tiempo que sea. No dije lo suficiente. No fui lo suficientemente mayor para decir las cosas que teníamos que decirnos. Si tal cosa es posible, juro que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que suceda. Hemos preparado una sala de espera privada para ustedes dos». Coanes señaló hacia la curva del pasillo. Allí estaban dos personas vestidas con uniformes blancos. «Pete y Shirley te llevarán hasta allí, si por favor puedes ir con ellos». Mis padres empezaron a caminar por el pasillo. Mi madre todavía estaba enterrada junto a mi padre. Mi padre no dejaba de mirarme por encima del hombro, como si temiera que yo desapareciera. Pronto se fueron y sentí que la mano de Coan se posaba sobre mi hombro. Me giré hacia él y se arrodilló para que estuviéramos más cerca de estar a la altura.
Sé que esto es muy duro para ti. Sé que este debe ser el peor día de tu vida, pero ¿crees que estás preparada para recibir una breve lección de historia? No me atreví a responder adecuadamente, pero cierta curiosidad logró surgir a través del delirio y la conmoción, y asentí. Johannes sonrió. Uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad fue el alunizaje. Y ni siquiera es el hecho en sí lo que lo hace tan importante, sino que tuvimos contacto con ellos todo el tiempo que estuvieron allí arriba. Enviaban señales de radio a la Tierra y se podía hablar con ellos. ¿Crees que el alunizaje sería lo que fue si no tuviéramos ese tipo de conexión con nuestros hombres mientras caminaban por la inquietante e inhóspita superficie de un lugar del que nunca se suponía que tuviéramos conocimiento? ¿Qué pasaría si simplemente hubieran ido a la superficie y nunca hubieran regresado? ¿Qué pasaría si supiéramos con certeza que llegaron allí, pero no recibimos señales de ellos? Todavía estaba bastante fuera de sí, así que no puedo decir que estuviera digiriendo bien todo esto. Dije arrastrando las palabras. No lo sé. No sabían si podrían hacer que los astronautas regresaran. Era muy posible que los dejaran morir allí arriba, abandonados a su suerte, pero aún así lo hicieron. No importaba si la misión era un fracaso. No importaba si no había un regreso triunfal. ¿Sabes lo que importaba? Lo que importaba más que nada era hablar con ellos mientras estaban allí arriba, tener esa conexión con tres hombres valientes en el vacío, describiendo los primeros pasos del hombre hacia lo desconocido. Si nunca hubieran regresado, no habría cambiado nada, siempre y cuando nosotros aquí abajo lográramos hacer esa conexión con el más allá, siempre y cuando estuviéramos aquí abajo, durante el tiempo que fuera. Había hombres allí arriba, hombres que describieran el suelo, hombres que explicaran la sensación de ser tan ligero, hombres que nos dijeran cómo era la Tierra cortada en dos por el horizonte lunar, hombres que nos enseñaran sobre un mundo nuevo. Su mano apretó mi hombro. Nada de eso hubiera sido posible sin la gente de Houston, sin los hombres que hablaron con los astronautas, los mantuvieron concentrados, se aseguraron de que obtuviéramos la información que necesitábamos. Harry, creemos que Denise está en un lugar muy extraño y la humanidad haría bien en aprender sobre él. Tú eres Houston, tu hermano es un astronauta. Sacó una hoja plastificada de debajo de su solapa. Aquí tienes una hoja con algunos temas en los que deberías centrarte y preguntas que deberías hacer. Esto debería ayudarte a obtener la información más útil y necesaria. Pero lo más importante es que siga hablando. Si dejas de hablar durante 5 segundos, podrías perderlo. Acepté la tarjeta, después de haber renunciado a llegar a una comprensión adecuada de la situación. Me hizo pasar al quirófano y cerró la puerta detrás de mí. Estaba solo. El único sonido que se oía era un timbre casi inaudible que emanaba de la masa de bastidores y utensilios de acero inoxidable y de la fría y resistente mesa de operaciones en la que yacía Denise. Me acerqué a la mesa y, necesitado de algún tipo de orientación, miré la hoja plastificada. Principios generales. Intente que su ser querido o la persona a la que se está sometiendo no se dé cuenta de su estado de muerte. La experiencia previa sugiere que la descarga eléctrica puede provocar desconexión. Mantenga una conversación constante, ya que se ha demostrado que esto ayuda a mantener la conexión. No haga preguntas capciosas como si su ser querido, sujeto, está teniendo experiencias en línea con sus propias creencias religiosas. Primer paso. Pídele a tu ser querido, sujeto, que describa sus experiencias o su entorno. Anímalo a hacerlo más. Un jadeo alejó mi atención de la sábana. Harry, dijo Denise. Sí, soy yo, respondí, agarrándole la mano. Ya no había ninguna duda de que estaba realmente muerto. La mano estaba helada y los dedos se habían quedado trabados en ángulos extraños debido al rigor mortis. Todo su cuerpo había pasado del blanco enfermizo de los moribundos al color de las nubes de lluvia de los muertos. Llegué al lugar gris, al suelo. Bajé con facilidad, como una hoja. Estaba frío. Ahora estoy allí parado. Denise, ¿puedes describir dónde estás? Está todavía gris, pero ahora es más real, sólido. Arena gris debajo, océano gris detrás de mí.
nubes grises arriba. No recuerdo haber atravesado las nubes, pero ahora están ahí. Las nubes están gritando. ¿Un océano?, pregunté. ¿Puedes ver algo en el océano? Denise respiró hondo, con flema y sin sentido. A lo lejos, el horizonte se oscurece. Una línea oscura y hambrienta donde hasta las nubes se detienen, donde todo se detiene. La oscuridad se arrastra, se mueve como si estuviera viva. Kilómetros y kilómetros de oscuridad furiosa y hambrienta. No puedo ir allí. No puedo ir por ese lado. En ese momento perdí el hilo de la conversación cuando de repente la perspectiva me golpeó. Todas las cosas que no entendía y el hecho de que, fuera lo que fuese Denise, no estaba vivo. Me derrumbé, llorando y gimiendo, y hundiendo mi cara en sus costillas desnudas y demacradas, frías como carne recién sacada de la nevera. Seguí apretando su mano, cada vez más fuerte, acercando los dedos rígidos. «Denise, por favor regresa, por favor, donde quiera que estés, simplemente regresa aquí». «Harry, Harry, ¿estás llorando?» Es difícil saberlo. Hay muchas cosas que ya parecen lágrimas. Sus palabras me impactaron tan profundamente que mis sollozos se atascaron en mi garganta y comencé a mirarlo nuevamente, volviendo a mi distancia catatónica anterior de lo que estaba sucediendo. No puedo volver. No hay vuelta atrás. Es como derramar algo en el suelo. No hay forma de volver a meterlo todo dentro y a estar bien otra vez. Me tomó unos segundos obligarme a aceptar esto, pero continué, esperando poder guiarlo hacia alguna señal de que estaba equivocado. ¿Qué hay en la otra dirección, lejos del océano? Así es como tengo que ir. Si intento nadar, la oscuridad me destrozará. Lo destrozará todo hasta que solo quede mi dolor y lo arrojará a las nubes, y gritaré. Denise, dime qué hay en la otra dirección. Solo la arena gris, y más y más. No hay muchas cosas malas todavía. No hay muchas cosas malas que ver todavía. Habrá más cuando llegue a donde voy. Voy a empezar a caminar ahora, Harry. ¿A dónde se supone que vas?, dije. Empecé a clavarme las uñas ansiosamente en el antebrazo. Había algo repugnante y terriblemente cierto en todo lo que decía. Era como la primera vez que aprendes que el mundo es redondo, y se siente extraño por unos segundos. Pero pronto te acostumbras a la idea y ves que es la verdad. Ese es el gran secreto, y no importa lo plano que parezca el suelo. No importa lo poco sentido que tenga. Es verdad. Y él siguió hablando. ¿Puedo ver a otra persona? ¿Puedes hablar con ellos? Serenia, tratando de mantener mi voz firme, sintiendo que no debería ser yo quien no pudiera mantener la compostura. Supongo que podría, pero no puedo. ¿Qué quieres decir? Este no es un lugar para hablar. Se suponía que ya habíamos hablado antes de venir aquí. Ahora deberíamos quedarnos callados. Pero estás hablando conmigo, Denise. Pero mi voz no está aquí. Mi voz está allá arriba, contigo. Denise, dije, apretando los ojos para obligarme a volver a llorar. Denise, por favor, dime qué está pasando. Creo que finalmente morí. Y lo que está sucediendo ahora es lo que sucederá después, lo que siempre iba a suceder después. Se siente bien, de una manera aterradora. Me ha estado esperando durante tanto tiempo, desde antes de que yo fuera una cosita borrosa que podría suceder, desde antes de nuestros padres y sus padres, y desde hace mucho tiempo me ha estado esperando. Por favor, deja de hablar así. Tú no hablas así, nunca lo has hecho. Lo siento, pero aquí ves las cosas de forma diferente. Algunas cosas las sabes sin que nadie te las haya dicho, y otras las olvidas. No se me ocurría nada que decir y comencé a preocuparme, recordando que si dejaba las pausas demasiado largas podría dejar de responder. «Oye», dijo Denise, y las comisuras de su boca se tensaron, imitando torpemente una sonrisa. «Veo a unas cuantas personas más, y todas están desnudas, pero realmente desnudas. No llevan ropa, y están todas grises y arrugadas. Pero no es eso. Puedes ver en su interior, como si todas las paredes se hubieran derrumbado y pudieras ver quiénes son. Todos sus pensamientos y sentimientos, como si estuvieran flotando a su alrededor como fantasmas. Es como si alguien les hubiera quitado la ropa de todo su pasado. Están tan desnudos, Harry.
Hizo un sonido ligero de tos que pretendía ser una risa. Eso es realmente aterrador. Oh, pensé que podrías haber pensado que era divertido. No creo que nos riamos más de las mismas cosas. Creo que ahora eres diferente. Supongo que eso tiene sentido. Entonces, ¿qué está haciendo toda la gente? La mayoría de ellos se mueven en la misma dirección que yo, hacia el centro. ¿El centro de qué? Simplemente se llama el centro. El centro de este lugar, tal vez el centro de todo. ¿Pero qué? Dije, empezando a perder el control. ¿Por qué tienes que ir? No tengo por qué hacerlo. Nadie tiene por qué hacerlo, al igual que no tienes por qué estrecharle la mano a alguien cuando te la tienden y responderle cuando te habla. Pero me parecería mal no hacerlo. Es lo que se supone que debes hacer, y no hay otras buenas opciones. No quieres quedarte quieto. ¿Qué pasa cuando te quedas quieto? Depende. Hace unos días me crucé con esta mujer. ¿Unos días? Dije, agarrando con fuerza el frío acero de la mesa de operaciones, mientras me invadía una extraña sensación de vértigo. No llevas muerta ni un día. Pasé por su lado hace unos días, dijo, como si no me hubiera oído. No llegó al centro. Simplemente se sentó y siguió su propio camino. Se sacó un lado de la caja torácica y se estiró, extendiéndose hacia la izquierda tan alto que estiró el brazo agarrando la esquina. La mayor parte de su piel comenzó a endurecerse y descascararse, como madera vieja o piedra desmoronada. Puedo verla. Músico, le gustaba la música, pensaba en su vida como una canción. A veces se repetía, algunas notas malas aquí y allá, pero se estaba recomponiendo, estaba llegando al estribillo, y terminó. Terminó tan rápido y no puede aceptarlo. Levantó esta roca afilada del suelo y la raspó más allá de sus costillas como un arpa enorme o algo así. Enojada, tratando de hacer música, mantener la canción, pero es un sonido horrible, aserrando hueso y nunca reemplazará lo que debería haber venido después. Ella ya ha crecido bajo tierra. Se quedará aquí para siempre, intentando hacer la música que se perdió. No había nada que decir a eso, así que me quedé en silencio por un rato, asumiendo que seguiría hablando. No lo hizo. ¿Denise? ¿Denise? No hubo respuesta. Sentí un escalofrío de terror y comencé a golpearle el pecho con el puño. «Denise, vuelve, Denise». Un gruñido salió de su boca y su cuerpo se sacudió hacia arriba, lo que me hizo saltar hacia atrás y caer al suelo, chocando contra los cirujanos y haciendo que llovieran instrumentos quirúrgicos relucientes a mi alrededor. No tuve tiempo de pensar antes de obligarme a levantarme de nuevo y agacharme sobre la mesa de operaciones para mirar desesperadamente a los ojos de mi hermano. Tomé su mano nuevamente, apretándola tan fuerte como pude. «Harry», dijo, y el alivio me inundó. Ha pasado tanto tiempo que han pasado años. ¿Qué? Llevo años caminando, años y cada vez va a peor. No ha pasado ni un día. Han pasado tantos años y todo sigue empeorando. ¿Qué? ¿Qué es peor? La situación empeora cuando nos acercamos al centro. Hay muchísima gente ahora, miles, decenas de miles, y todos van andando al centro. ¿Pero qué es tan terrible? Hay más, muchos más como la chica del arpa de la que te hablé, atrapada en el mismo lugar, tratando de arreglar lo que pasó, enojada por lo que pasó, arraigada en el suelo, gimiendo, gritando los nombres de las personas que creen que les hicieron esto. A veces algunos se unen, y cuando se ponen duros y crujientes como viejas estatuas, comienzan a crecer juntos, comienzan a sentir el dolor del otro. A veces hay montañas de ellos, paisajes enteros de personas llorando por lo injusto que es todo. Todavía sigo caminando. ¿Pero a dónde vas? Te lo dije, el centro. Me estoy acercando ahora. Todas las nubes con sus caras que gritan se están curvando. Todas se están curvando y son atraídas en la misma dirección, girando para llegar al centro. Por favor, deja de caminar y regresa. No puedo. No hay vuelta atrás. Además, tengo que seguir moviéndome como todo el mundo. Hacer algo raro es la forma más rápida de que los caminantes te noten. Oh Dios,
¿Qué son los caminantes? Empecé a verlos más a medida que me acercaba al centro. Ahora están por todas partes. Son estas cosas. Caminan sobre 3 patas como zancos, cubiertos de caparazones negros y afilados, como espinas. ¿Recuerdas el acuario? Son como esos erizos que vimos en el acuario. Pero la parte superior, la parte principal, es más exacta, un poco artística, como si un escultor hubiera diseñado la forma. Me recuerda a una especie de pieza de ajedrez. Cuando te ven, se te echan encima, se tambalean hacia ti, pero nunca caen sobre esas patas largas. Delgadas. Sí, eso es lo que dirías, sus piernas delgadas. Y se detienen, justo encima de ti. Estás justo entre sus piernas, y ves los agujeros debajo de su parte principal, y salen los zarcillos. Zarcillos rojos y ventosos, con estos pelos que pican, que bajan, y comienzan a enroscarse y balancearse a tu alrededor. Al principio casi no te molesta porque son rojos. No has visto nada más que gris y negro durante años, y los zarcillos son rojos, y es hermoso. Pero luego te tocan, y es horrible. Todo lo malo que has sentido alguna vez, todo lo malo que te ha sucedido alguna vez, comienza a salir a la superficie, ahogándote. Todo el dolor que alguna vez te invadió surge, sube y sale, y los caminantes se alimentan de él. Lo lamen con sus zarcillos. Les encanta el sabor de todas las cosas que no deberían haber sucedido. Les encanta saborear la miseria. Al final se llenan y siguen adelante, y tú te levantas y sigues caminando. Jesús Denis. Jesús. Está bien, son malos, pero aquí te dan una idea de la perspectiva. Claro, dan miedo, pero no son nada comparados con el centro. Son animales que se alimentan del fondo, musgo que crece en las afueras. Si realmente son como erizos de mar, entonces el centro debe ser como un tiburón, o una ballena, o alguna cosa enorme que esté en el fondo del mar y que sea demasiado grande para subir cerca de la superficie. Nunca habías dicho cosas así antes. No sé cómo describirlo. Cuando estás aquí, las cosas se descomponen un poco, y no siempre necesitas haber aprendido una palabra para saberla. Este lugar está menos obsesionado con las causas y con 2 más 2 igual a 4. Su trabajo no es dar sentido. Pero, ¿cuál es su función? No lo sé. Quizá lo averigüe en el centro. Se quedó en silencio otra vez, y esta vez no estaba segura de querer evitar que se quedara dormido. No estaba segura de querer escuchar más de esto, pero, independientemente de lo que quisiera, pronto otro gemido salió de su boca y estaba de vuelta. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora lo veo. Veo el centro. Su mano empezó a cerrarse, lenta pero inevitablemente, alrededor de la mía, venciendo el rigor mortis y presionando mis dedos como una prensa de hierro. Seguí intentando salir, casi tirando de la mesa, pero ni siquiera podía moverme dentro de la agonizante presión. Está dentro de una cosa enorme que parece una colmena de abejas flotando sobre el suelo. También es gris y cubierto de rayas y crestas como si antes fuera líquido y se hubiera endurecido, o como si estuviera hecho de telaraña o algo así. Tan grande, Harry. Nunca había visto nada igual. Todas las nubes se arremolinan hacia el agujero que hay en la parte superior y siguen gritando. Cientos de agujeros irregulares y desordenados, completamente negros por dentro. Es más grande que las ciudades, Harry, y todo el mundo se dirige hacia él. Miles y miles de personas pululan debajo de él, empujándose unos a otros para trepar por los puentes. Puentes desordenados que van desde el suelo hasta los agujeros, directamente hacia la oscuridad total de los centros. Harry, estoy aquí. Por favor, dije, gimiendo por el dolor en la mano. No puedes entrar. No hay nada bueno en ese lugar. Lo supe como un hecho, no solo por la descripción, sino como una corazonada. Sabía que lo que estaba diciendo era real y fundamental, una parte tan importante de nuestra existencia como el sol, la luna y el nacimiento, pero de alguna manera malo, lleno de maldad hasta su núcleo. ¿A dónde más se puede ir? Estoy en uno de los puentes. Por favor, puedes volver. Number sería como volver al útero. No se puede hacer.
Esto es lo que sigue. Ah, ¿qué? ¿Por qué? Oh Dios, estoy empezando a sentir algo. Creo que el centro es el que lo provoca. Me estoy volviendo amargado. Toda la maldad, todo el rencor, todo lo que está en mi interior, se está hinchando, extendiéndose y sofocando al resto de mí. Estoy tan enojado, Harry. Me estoy volviendo mucho más pequeño y mi odio se está haciendo mucho más grande. Su mano se apretó y grité. ¿Por qué fui yo? ¿Por qué fui yo y no tú? ¿Qué hiciste tú que yo no hice? ¿Qué hice yo que tú no hiciste? Lo siento, dije entre lágrimas. Su voz había cambiado, todavía era tranquila, pero rabiosa. Cada palabra gruñía y estaba empapada de vitriolo. Te odio, ¿lo sabías? Aún puedo mantenerme en pie, aún puedo correr, aún puedo respirar. Te odio, joder. Yo sufría todo el tiempo y tú te quedaste ahí sintiéndote mal por mí. No podías sentir nada, solo esperabas verme morir para poder irte a la mierda y hacer todo lo que yo nunca haría. Yo gritaba y chillaba para que alguien viniera a ayudarme. Casi había tirado a Denise de la mesa, con el torso colgando por el borde, sosteniéndolo derecho por la fuerza que le permitía apretar su mano. En medio de todo esto, sus ojos seguían tan muertos como siempre. Y entonces nos quedamos sin fuerzas. Su mano se soltó, su espalda se hundió y se estrelló contra el suelo. Me había roto 3 dedos, pero la sorpresa lo mantenía a distancia. Me arrodillé para verle la cara, le di una bofetada y busqué cualquier señal de que todavía estuviera allí. Jadeó de nuevo, más débil que nunca ahora. Oh no, oh Jesús, estoy dentro y es mucho peor de lo que pensaba. Es mucho peor de lo peor que pensé que podría pasar. Por favor, Denise, escucha. Por favor, dime qué está pasando. Es el centro. Es tan grande y flota sobre mí. Es mucho más grande que la colmena, mucho más grande que lo que hay dentro. Todo el interior es mucho más grande. Es tan grande. También es gris, siempre gris, gris y agrietado como una piedra en sus interminables kilómetros de extensión. Su voz había cambiado. Era quejosa, pequeña y asustada. Me duele, Harry. Me duele más de lo que me han dolido nunca y ni siquiera me ha notado. Por favor, el hombre me dijo que tenías que describirlo. Dijo que si seguías hablando podrías quedarte. Es tan grande, dijo con la voz entrecortada y quebrada como si estuviera llorando. Sus dedos son más grandes que un rascacielos y tiene tantos dedos, millones, y costillas. ¿El cuerpo es todo costillas o son solo dedos doblados? No lo sé, pero son tantos y tan grandes. Harry y las máscaras. Jesús, las máscaras. ¿Qué máscaras? Las máscaras, sus caras más grandes que los países, todas diferentes. Algunas tienen los ojos como círculos perfectos, otras tienen enormes agujeros puntiagudos donde deberían estar las bocas. Algunas están en blanco y otras tienen 8 agujeros para los ojos, y algunas parecen caras humanas, como caras humanas perfectas con ojos profundos y hundidos. Todas ellas. El interior de todas ellas es tan oscuro. Una oscuridad viva, una oscuridad palpitante que palpita al unísono. Y es tan grande, y puedes sentirla presionándote, llenando el aire de maldad y aplastándote. Y desde dentro puedes sentir la maldad en ti extendiéndose hacia ella como un bebé que se extiende hacia su madre y Jesucristo. Harry respiraba cada vez más rápido, con respiraciones superficiales y asustadas, los instintos superando el hecho de que no necesitaba aire. Denise, háblame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No es el diablo, no. Eso es lo que pensé al principio, pero no es así. Es más bien Dios. Es como si Dios odiara todo. Su respiración se aceleró de nuevo. Oh, Jesús, ¿me ve? Por favor, prométeme una cosa, solo una cosa, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por favor, nunca mueras. Un último suspiro salió de su boca. Intenté todo lo que pude para recuperarlo, todo lo que se me ocurrió en un estallido animal de energía desesperada. Lo golpeé, lo sacudí, le supliqué, pero esta vez realmente se había ido. Me arrodillé allí en la habitación por un rato.
Sus últimas palabras se grabaron en una parte profunda de mi mente, de la que sabía que nunca podría sacarlas. Las siguientes horas, de hecho los siguientes días, fueron como una especie de confusión. Recuerdo que entraron unos hombres con los uniformes blancos del instituto y me sacaron a rastras del cuerpo. Recuerdo que me examinaron la mano y me pusieron un yeso y un cabestrillo. Recuerdo que Daniel Coanes me hizo sentar en una habitación blanca y luminosa y me interrogó. Él lo llamó una conversación, pero fue un interrogatorio. Un cálido interrogatorio por parte de un hombre que podía ser amable si eso significaba conseguir lo que quería. Me preguntó si había tenido visiones o sensaciones fuertes, si creía que Denise estaba diciendo la verdad y si podía explicarle por qué actuaba de forma diferente a como lo hacía. Estaba desconectada y somnolienta por el cansancio, el trauma y el dolor de la mano, y simplemente respondí con sinceridad. Al final, Coanes me hizo memorizar un número de teléfono y firmar un montón de formularios de confidencialidad, dejando muy claro que ni una palabra de esto podía salir del hospital. Debía llamar si empezaba a experimentar cualquier fenómeno que pensara que estuviera relacionado con mi Denis, y, finalmente, se fueron. Mis padres y yo tomamos un taxi para volver a casa. No hablamos de lo que había sucedido después de que Denis muriera, y supongo que incluso eso fue un añadido secundario al simple hecho de que Denis ya estaba muerto y no volvería. Fuimos a casa, nos acostamos, y a la mañana siguiente desayunamos sin palabras con una silla extra. Los años pasaron volando y toda la experiencia se convirtió en algo con lo que simplemente tenía que vivir. Algo temido a lo que mis pensamientos a veces me llevaban de vuelta. Pero sobre todo, logré seguir viviendo, aceptarlo todo como algo. No lo podía entender. El hecho de que Denise se fuera siempre era peor que la forma en que se iba, por aterradora y antinatural que fuera. Pero últimamente he estado teniendo un sueño. Empezó vago e incompleto, pero cada pocas noches se repetía, volviéndose más largo y más vívido. Siempre comienza igual, con Denise y yo, ambos niños otra vez, en una colina verde en un día brillante y claro, con el aire fresco suspirando a nuestro lado. No recuerdo la mayoría de las palabras, pero la idea es que está alardeando, presumiendo, diciendo que papá lo ama más, que es mejor que yo, que seguirá siendo mejor mientras viva. Seguirá haciendo que papá lo ame más mientras sea Abel, y me enfado muchísimo, mucho más de lo que me hubiera enfadado si me hubiera dicho esas cosas en la vida real. Veo una piedra, y sin pensarlo, la cojo y lo ataco con ella, derribándolo y golpeándolo una y otra vez hasta que su piel se hinchó y se desgarró, y se vieron partes de su cráneo debajo. Se las arregló para empujarme y correr, y yo lo seguí, sin pensarlo dos veces. Lo perseguí, hasta que finalmente se topó con un paso entre dos montañas en una cordillera larga y oscura, que, de alguna manera, nunca vi hasta ese punto. La cordillera se extiende a ambos lados, aparentemente eterna, y el cielo sobre ella está saturado de nubes oscuras y pesadas. Es como Mordor, o algo así. Siempre dejo de correr en ese punto, sabiendo que lo he perseguido lo suficiente. El trabajo está hecho. Empiezo a abandonar mi cuerpo, a avanzar a toda velocidad por el paso. Ya no soy yo, solo un observador sin nombre, sin pensamientos, deslizándome como un fantasma por falta de piernas. Él corre por el oscuro paso, sigue y sigue hasta llegar a un país árido y sin sol al otro lado, un lugar donde el suelo es gris y seco. Corre durante mucho tiempo, pero pronto se detiene y cae y me maldice. Grita cuánto me odia y cuánto le he costado al empujarlo a este lugar. Se enfurece durante mucho tiempo. Entonces aparece una segunda persona, a veces un hombre, a veces una mujer, a veces viejo, a veces joven. Dicen que también ellos pasaron por las montañas, o que pasaron por ellas por error y no pueden volver. Denise siempre dice lo mismo. Entonces suframos juntos, y esa persona siempre se aferraba a Denise, y Denise se aferraba a él, y gritaban o lloraban, y decían que querían ver a las personas que les habían hecho daño desolladas vivas, y siempre llegaban más. Primero un hilito,
luego una inundación, que se aferraba a Denise y a la primera persona, todos ellos agarrándose y apilándose en una masa gigante y ensordecedora de cuerpos que se retorcían, y al final era enorme, casi hasta las nubes. Y entonces se oye un estruendo, un sonido de cambio masivo. Los innumerables cuerpos empiezan a reorganizarse, formando profundos cañones de carne que conforman un contorno horrendo y lleno de rabia de un rostro. Hay un cambio mayor que cualquier terremoto. La pila se mueve, rodando hacia adelante, arrastrándose con enormes apéndices hechos de los miserables, los amargados y los desesperados. Avanza lentamente y se tambalea una y otra vez, estrellándose y arrastrándose hacia adelante con sonidos abrumadores y apocalípticos. Y entonces veo que se dirige a la cordillera. Se dirige de nuevo al lugar luminoso con toda su ira, odio y venganzas. Y por mucho que esté hecho de millones y millones de personas, siempre sé que sigue siendo una sola cosa. Una sola cosa con una voluntad, pero con todos los odios de todos enterrados en ella. Desde el primero en maldecir, su rabia todavía ahí, rabia dirigida al primero en pecar. Llega directo a las montañas. Entonces me despierto. Creo que algo está por venir, algo que empezó hace mucho tiempo, algo que elimina lo bueno y se construye sobre lo malo, y creo que es casi lo suficientemente fuerte como para partir, para empezar a moverse, y creo que cuando llegue aquí los vivos no estarán mejor que los muertos.